Hola, buenas noches. Aquí están Buenas. Isma Podría y ser Yara. buena. Y bueno, pues nada más. Isma es psicóloga, especializada en sociología. Y aquí el coleguita Yara, también es psicólogo. Y hoy vamos a hablar un poquito, si te quieres presentar Isma, ¿vale? Pues no sé qué más decir, pues soy ¿Qué psicóloga has sanitaria, estudiado? Exactamente. estudié psicología, luego hice el máster habilitante para poder trabajar en todo lo que tiene que ver con la clínica y terminé especializándome en la sexología, que es un ámbito que a mí me gusta muchísimo, tanto en la rama educativa como en la clínica. ¿Yara? Yo estudié psicología y me he rodeado de locos hasta ahora, así que me ha servido mucho. Vale. Gente, que ellos nosotros, ¿no? Entonces, como ya he comentado, el día de hoy vamos a hablar un poquito de qué es la ansiedad. Entonces, pues si queréis comentar un poquito de qué es la ansiedad y cuáles son sus consecuencias o cómo se produce, un poquito. Venga, las damas primero. Pues nada, habrá que empezar. Pues la ansiedad es una emoción que se manifiesta por el miedo, el temor o una inquietud que es algo que nos inquieta, que nos mueve, que puede ser muy poquita ansiedad, con lo cual no nos supone nada, está ahí de fondo y no nos lleva a movernos ni a hacer ninguna tarea, pero en un nivel medio, pues es lo que nos lleva a ponernos a estudiar, a ponernos a trabajar, a ponernos a hacer cosas. También el problema es que si es mucha, pues tampoco nos mueve a nada, incluso nos puede bloquear. Pero digamos que es algo subjetivo porque no todo el mundo siente la misma ansiedad por las mismas cosas. A lo Ujú. mejor yo tengo un examen y mi ansiedad es baja, no es normalita, no me mueve muchísimo, estudio y ya está. Pero otra persona tiene un examen y tiene un miedo atroz y no es ni capaz de pronunciar dos palabras, ni decirte buenos días esa misma mañana. Efectivamente. Yo tengo una pregunta y es decir, ¿es lo mismo los nervios que la ansiedad? ¿O qué se considera ansiedad? Porque a lo mejor, si no definimos ansiedad, hay gente que puede tener ansiedad y no sabe que lo tiene. Entonces, tampoco sabe cómo luchar contra eso. ¿Espera? ¿Qué eres tú? Desde mi punto de vista, los nervios se diferencian en la ansiedad porque muchas veces, nunca te ha pasado que has dicho, estoy nervioso, pero para bien o para mal. Y es un poco esa distinción entre el miedo o la anticipación hacia algo que te puede ser muy importante para ti, que es la ansiedad, y la sensación ambigua de tengo que moverme de alguna manera, tengo mucha energía dentro, que se puede deber porque estoy ansioso, pero no puedo pararme quieto. Ahí estás nervioso, tienes que mover las manos de alguna manera. Y puede ser porque estás muy ansioso para bien, porque tienes ganas de hacer algo y quieres que sea ya, o bien porque tienes miedo de lo que pueda llegar a ocurrir, porque eso a lo que te enfrentas no tienes las herramientas suficientes para hacerte cargo de lo que va a suceder. Entonces, creo que ahí hay que hacer una pequeña distinción. Tiene matices. Creo que la base es la misma, es ansiedad, pero que hay cosillas que lo diferencian en a lo que nos referimos. Creo que tiene más que ver con lo que siente la gente, lo que piensa la gente sobre la palabra, que la palabra en sí. Ya, como en todo, hay perspectiva para todo. ¿Qué otra acepción podríamos meter ahí, Inma? Pues yo creo que para mí yo lo veo bastante similar. Lo que pasa es como tú dices, que se utiliza según el momento, el vocabulario que tenemos. Mm. Que la ansiedad como que englobaría absolutamente todo y englobaría todas las consecuencias y los nervios sería como más bien la forma de que nosotros nos expresamos. En vez de decir tenemos ansiedad, pues no estamos nerviosos por todas las consecuencias que tiene de no paro de moverme o me como la uña Ujú. o cómo lo manifestamos. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias o qué produce la ansiedad, mejor dicho? ¿Qué síntomas Es un tiene la rango. ansiedad? ¿Qué puede decir? Tengo un nivel de ansiedad. ¿En qué se define? Más Es o un menos rasgo, que... perdón, es un rango. Yo creo que tiene mucho que ver con el concepto de frustración. Porque, por ejemplo, ¿cuánta frustración necesitas para, por ejemplo, levantarte de la cama? Si tu vida es perfecta, tienes los millones en el banco, tienes, yo qué sé, la pareja de tus sueños y todo lo que quieras hacer, y no tienes por qué levantarte, ¿por qué te ibas a levantar? Claro. Entonces, creo que la muy poquita ansiedad del estilo, no, esto debería hacerlo,
pero no me molesta. Es anecdótico, es una estupidez. Bastante más ansiedad, dices, vale, de acuerdo, tengo que poner a hacerme cosas, venga, que si no nos pilla el toro. Y creo que ya luego llega un punto en el que demasiada ansiedad te paraliza. Es como, no hay nada que pueda hacer ahora y te pilla el toro, por ejemplo. Hay matices como todo. De hecho, Claro. creo que en las escalas de grises es más experta, tiene más perspectiva en ese estilo. Claro, o sea, antes, preparando un poco el programa, me comentaste el tema de las curvas, ¿no? Que hay como una curva de Mm, ansiedad. ¿Se Sí, puede poner aquí o...? podríamos decir que es como una especie de campana, es decir, los extremos, el de pocos niveles o muchos niveles, no te genera nada, o te paralizas por el miedo de no hacer nada, o no tienes la ansiedad suficiente como para que te lleve a nada, y conforme estás en unos niveles medios, que hemos dicho que son subjetivos para cada uno, eso es lo que sí te mueve y te lleva a hacer cosas, a que te pongas a estudiar, o que limpias la casa, o que hagas ese recado que te ha dicho tu madre y que si no te va a gritar, Quitar el ahí pollo de ya la sí nevera. Y en cuanto a las consecuencias que tú decías de la ansiedad, pues habría muchísimas que podrían ocurrir en cada persona. Cada persona la vive de una manera diferente. Y si hubiese mucha ansiedad, pues la persona podría encontrarse irritable y que cuando hablas con ella, que veas que tiene una rabia, una ira constante, que no entiendas ni por qué, es porque me está tratando así de mal, si yo no le he hecho nada. Y es que siempre tiene unos niveles de ansiedad a lo mejor elevados y no sabe manejarlos. Claro, una ansiedad sostenida lleva al estrés. Que de hecho, esa es la gran también diferencia con la palabra del estrés. El estrés no es más que ansiedad sostenida en el tiempo, durante demasiado tiempo y tu cuerpo pues no es capaz de gestionarlo demasiado, dejas de sentir ese nervio constante por la vida y se convierte en una línea base, algo normal en ti. ¿Me entiendes? Eso de no Sí, dejar sí. de pensar, cuando alguien está, digamos, tranquilo y, digamos, normal, no está pensando en las 10.000 posibles cosas que pueda llegar a decirle el jefe o las 10.000 posibles cosas mal que puedan salir en el trabajo. Pero si estás siempre así, un día, otro y otro, generas estrés. Tú ya no piensas que es raro estar pensando 15.000 cosas malas porque es tu normalidad y tu cuerpo lo nota. Mucha tensión por aquí, sobresaltos, irritabilidad, falta de sueño o peor aún, demasiado sueño, que muchas veces también se puede dar. La sintomatología es muy diversa. ¿Hay alguna que te llame la atención? ¿Alguna que hayas vivido que digas tú, mira, A ver, ok? yo es que es lo que iba a contar un poco, ¿no? Porque yo, Ujú, pues, al final la vida, pues hay veces que te llega a palo. Y que ujú, iba a contar un poquito mi experiencia con la ansiedad, porque poner mi caso como ejemplo y a partir de ahí como hablar de ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando yo tenía unos 12 años se murió mi abuelo, ¿no? Con el que tenía muchísima relación, lo veía casi a diario. ujú. Entonces, Vale, al principio cuando te comunican que, por ejemplo, ha fallecido un ser querido que lo ves mucho y le tienes mucho aprecio y eres pequeño, todavía no sabes gestionar eso. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo se le puede decir a un menor de edad que ha fallecido un familiar o cómo gestionarlo eso un poquito para que no sea un golpe tan duro? A ver, yo creo que en ningún momento habría que mentir al niño ni intentar ocultárselo, ¿sabes? Se va a enterar. Entonces, habría que ver la edad que tiene, si es muy chiquitito, ajustarse mucho al vocabulario que tenga, cómo tú ya sabes que estás todos los días con el niño, sabes cómo habla, cómo entiende las cosas. Entonces, según eso, influye muchísimo cómo se lo tienes que decir. Y pues si es más chiquitito, a lo mejor tendría que ser mira, pues ha pasado una cosa, cuando nos hacemos mayores nos vamos sintiendo enfermos o nos vamos empezando a encontrar mal, las personas llega un momento en el que es normal, desaparecen y contarle así un poco como más historieta y conforme tenga más edad puede comprender muchísimo más la mortalidad y puede entender estas cuestiones. Entonces hay que adaptarse mucho a Claro. cómo el niño va a comprenderlo mejor. claro, de todas maneras, todo lo que hemos entendido clásicamente sobre que si las avispas, las abejas y todo lo que utilizaron los padres para contar las cosas importantes de la vida, hay que evitarlas un poco realmente. Se ha visto que las analogías están bien, pero irnos de las ramas no tanto. Es como dice ella, al fin y al cabo tienes que ceñirte a una realidad.
No todo el mundo se muere de la noche a la mañana, salvo que estén en situaciones muy exageradas. Tienes que poner ese límite, si no puedes generar al niño el miedo de existir. ¿Sabes lo que te digo, no? Me puede Claro, pasar a mí mañana mismo. Y caricaturizar demasiado las cosas puede llevarlo a vivir en un mundo de irrealidad y quizás no ser capaz de realmente gestionarlo. Entonces, como dice ella, centrarnos en las bases reales, poner unos límites reales y traducírselo a su lenguaje. Todo esto va de Y, traducir al lenguaje de cada uno. y lo que yo veo muy importante y lo que sería muy importante también por enseñarle un poco de Ujú. inteligencia emocional es que le digas al niño, pues, mira, estoy triste, ha pasado esto y, bueno, pues es una persona a la que yo quería mucho, no la voy a ver más y me está afectando. No ocultarle al niño de, no, yo voy a ser fuerte y vamos a hacernos que yo estoy perfectamente y aquí no sucede nada. No, no, no. Que vea Ujú. que somos seres claro. emocionales, que nos vamos a sentir tristes, que él también se puede sentir triste y que no se tiene que sentir más por sentirse así. Es totalmente normal. Ujú. Eso en el caso de los niños. En cuanto a los adultos, también hay que tener claro que siempre va a haber alguien que tiene que reprimir, aunque sea momentáneamente, sus emociones. No digo que sea bueno, no digo tampoco que sea malo, porque vamos a decir lo que es. Si todos nos pusiéramos a llorar en absolutamente todas las situaciones que son malas para uno, nadie llamaría al enterrador, ni nadie haría los papeleos, ni nadie haría no sé qué. Siempre va a haber alguien que tendrá ese papel. No estoy diciendo que se fomente, tampoco. Estoy diciendo que también en esos casos, cuando todo acabe y ya se haya solucionado todo el trámite, digamos de esa manera, que tenga su apoyo, porque esa gente terminan alargándolo artificialmente, sin necesidad. No sé si me entiende. Imagínate que mañana alguien pierde a un ser querido y hay un adulto que siempre es el que lleva las riendas y es quien hace las cosas. Sí, pero cuando acabe todo, hay que decirle, ¿estás bien? Porque eso tiende a, oh, me he comportado ahora de manera estoica, voy a seguirlo toda la vida. No necesariamente. No por ello estás bien. Claro, es que muchas veces yo pienso que nos olvidamos un poco de eso, ¿no? De preguntar, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Mm. Y directamente como que lo asumimos y a veces no es así. Necesitamos que alguien nos pregunte como para decir nosotros, oye, pues mira, pasa esto. Buscar el apoyo de alguien, ¿no? Y ver que tienes ese apoyo. Sobre todo eso, es importante. En cosas de pérdidas, siempre saber que sigues teniendo, que sigues rodeándote de gente es importante. Si no te entra una sensación de soledad, que Efectivamente. está clarísimo que es de lo que más nos duele a los seres humanos. Y también una cosa muy importante es que no vamos a imponer lo que nosotros creemos que sería mejor para nosotros, sino que tienes que preguntar a la persona qué es lo que necesita. Porque tú a lo mejor dices, pues yo ahora mismo, yo qué sé, lo que más me gustaría es que me dijesen tal frase. Y a lo mejor esa persona esa frase la está destruyendo, no Claro. le estás diciendo, uff, no, a mí también me está doliendo. No, 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 es como, ¿cómo que estás? ¿Cómo, qué necesitas? Que ver también un poco cada persona lo que desea en ese Claro, al momento. final cada persona es un mundo. Y enlazando un poco lo que ha dicho Yera de trámite, por ejemplo, al poco tiempo de que falleciera mi abuelo, se separaron mis padres. Entonces, la pregunta que yo haría ahora sería, ¿cómo se le podría o cómo se podría gestionar una separación cuando hay menores de edad delante? Cuando hay niños que realmente a veces se utilizan. Es que es un tema muy complicado Eso y al final lo que más súper sufre, controvertido. efectivamente, al final lo que más sufre yo creo que son los niños y cómo se puede gestionar eso para que no pase tanto. A ver, lo primero que yo diría es que lo que menos quieres en el planeta es llevarte mal con tu ex. Vamos a decir lo que es. Llevarte mal con tu ex en una separación donde hay hijos por delante es peor que el cáncer. El cáncer te puede llevar por delante en 5 o 10 años, perfecto, pero estamos hablando de que si te llevas mal con tu ex, puedes cargarte la psicología de tu ex, tuya y la de tu hijo durante los próximos 18 años, que vas a tener que estar peleando por absolutamente todo, que ver a la otra persona te va a producir ansiedad, se te puede caer el pelo, generar de estrés, dolores por todas partes, lo siento, una mala separación es mucho peor que el cáncer. Entonces, lo primero es entender que somos adultos, saber cuáles son las prioridades y anteponer la vida del niño ante todo, ¿no? Se dice mucho de que el padre ha puesto en contra al niño, en contra de la madre. Estadísticas hablan de que eso ocurre al contrario más veces, pero
muy ligeramente. Estamos hablando de un 60-40, no estamos hablando de... La gente cuando se pelea habla mal de la otra persona y los niños terminan diciendo, bueno, pero es que anteayer yo quería a esta persona, ¿me entiendes? Era, ¿cómo me Claro. tengo que sentir? Ten en cuenta que un niño pequeño, en una separación de niños pequeños, los niños toman a los padres como referentes. Me está diciendo que se tienen que poner más de acuerdo unos con otros, además ten en cuenta que se van a sentir identificados con cualquiera de los padres de manera fluctuante a lo largo de la vida. Entonces, imagínate que con 5 o 10 años te sientes más identificado con tu padre y por tanto tienes que odiar a la madre, pero con la adolescencia entiendes que no era tanto el bueno, sino al revés, y te identificas más con la madre, entonces tienes que recuperar el tiempo perdido. Entender la psicología de niños, primero, es muy complicado y segundo, te salvas más el culo, digámoslo de esa manera, eh, siendo un adulto, tratando bien a la otra persona, buscando igualdad en todo y que todos se hagan cargo de todo. Tampoco es cuestión de, venga, si tú te encargas. Tú sabes lo difícil que es criar a un niño siendo dos, imagínate siendo uno solo. Claro, entonces, digamos que el problema sería en los valores o la educación del adulto. Ahí es donde Sobre todo la está. actitud. Sobre todo la actitud, porque tú puedes tener unos valores de, bueno, yo creo, imagínate, puedes ser muy religioso o no ser religioso en absoluto. Da igual. Si te llevas mal con tu ex, quien va a ser la persona que vea más o menos durante toda la semana, tu hijo, con la que tendrá un vínculo, te guste o no te guste, da igual tus valores. Tienes que ser amable y tratar bien a esa otra persona, porque estás determinando cómo va a tratar a ese tipo de gente tu hijo. Los hijos son reflejos de los padres en muchos casos. Entonces, lo esencial es velar por cómo se siente el niño, lo primerísimo. Y no darle lecciones absurdas. ¿Con quién quieres estar más? ¿Con tu padre o con tu madre? Llevarlo los dos de la mano, la misma cantidad de días en el año, y cuando llegue el momento que el niño o la niña quiera decidir cualquier cosa, es que ya lo hará. Y no por ello se tiene que sentir uno más dolido o no, ¿eh? Porque conozco familias totalmente enteras y completas que más valdrían que estuvieran separadas. Solo porque siempre se busca que haya una preferencia por parte del hijo hacia los padres, pero es tan irreal que la gente no lo entiende. Se siente muy dolida. Ay, no, es que elige a su padre. Bueno, quizás tenga más cosas en común con el padre. Me siento más identificado con mi madre, pero no por ello la necesito a diario aquí diciéndome Claro, todo lo que se yo entiende. pienso, por ejemplo, que cada uno tiene su lugar, ¿no? Y hay que dárselo, ¿no? Yo por ello, mira, por ejemplo, yo me siento más identificado con mi madre en muchas cosas, pero de pequeño no lo hacía. Y mi hermano se siente más identificado con nuestro padre. Bien, pero no tiene, o sea, son agua y aceite con mi madre. Entonces, la identificación hacia los progenitores viene más de la mano de cómo va a tratar a los hombres o las mujeres o a los padres en general o a otros adultos cuando crezcan y se va a forjar cuando son pequeños. Entonces, entender que esto va más allá de las riñas que tengas con esa persona creo que es lo primordial. En plan, esto es mayor que tú y que yo. Claro. Vamos a sentar las bases. ¿Qué queremos? Que el niño esté bien, perfecto. Elija quien elija. Y el problema con todo esto es que no se puede tener control absoluto de todo lo que digas. Porque, ¿cómo te puedo decir? Si tú eres, imagínate, siendo un juez. Imagínate, Oscar, que tú eres un juez. Y los padres son idílicos y perfectos en el juicio. Y dices tú, madre mía, da igual con quién deje al niño, porque los dos son perfectos e idílicos. Y luego te enteras de que uno es una maltratadora, el otro es un bebedor, bla, bla, bla. ¿Entiendes? Son los papeles en nuestra sociedad de quienes deciden las cosas tan importantes son tan difíciles en la realidad que no tenemos ni idea. Entonces, ¿tú qué harías, por ejemplo? Venga, Oscar, mójate, ¿tú qué harías siendo un juez? ¿Qué es lo primero que verías en la relación familiar como para elegir qué padre se queda con la mayoría del tiempo? Ten en cuenta que las Es que, distribuciones claro, en... eso es muy complejo porque quien debería o quien habría que preguntarle sería al niño, ¿no? A ver qué siente o... Hay veces que es complicado, ¿no? Porque llevar, por ejemplo, a un juzgado a un niño para que dé su opinión sobre lo que pasa en casa, Ujú, yo lo pienso y, joder, tiene que ser jodido tomar esa decisión tan temprano, ¿no? Es decir, ¿con quién me voy? ¿Qué tengo que hacer ahora? claro. Y también Ponte... puede, Vale, sí, dime. bueno, también puede haber sido influenciado el niño por los padres, por uno de los padres de di esto en el juicio o
lo otro cuando te pregunten sobre este tema, para así que tenga la custodia la persona que lo quiere y lo haya influenciado. Así que sería complejo. Muy complejo. Claro, es que también en una separación entra muchos temas en juego, ¿no? Entra también el tema del dinero, de la manutención. Entonces, es un tema, yo pienso que bastante delicado. Hombre, ten en cuenta que muchas de las decisiones que se han tomado han sido más que nada para proteger a quien se supone que estaba más en peligro en el momento. Me refiero, antiguamente la tendencia al abandono de la mujer embarazada era muy alta, por tanto, entró en juego lo de la ley para que si eres padre y se demuestra que eres el padre, tienes que llevar una manutención. Si no te haces cargo físicamente, al menos económicamente, que no es la mejor, pero es una ayuda. Al fin y al Claro. cabo, luego sí se ha visto que hay muchísimas carencias a nivel de identificación con una figura paternal, que no siempre es necesaria, pero sí juega un rol importante la identificación del niño hacia algún progenitor, y si no es algún progenitor, es alguien de autoridad que le haga respetar las normas. Es más complicado que todo esto de vamos a separarnos y vamos a llevarnos bien. ¿Sabes? Entonces, si lo que estás buscando es qué es lo que habría que hacer en una separación O, a ver, previa, yo no digo qué es lo que habría que hacer en una separación, sino cómo gestionarlo de forma que los niños sufran menos. Yo creo que lo que sería muy importante es que los padres estén juntos o estén separados, se comunicasen, que se pusiesen de acuerdo. ¿Cuáles son las cosas que para educar a los niños? Ponerse de acuerdo. A mí no me gusta esto. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer? Llegar a un punto intermedio. Que tanto si están juntos como si están separados es súper difícil de que dos personas se pongan de acuerdo y más si tienen alguna pelea entre medias de que no haya algo de quiero putearte y por eso no voy a hacer lo que tú me digas. por supuesto. Pero a través de la comunicación es como se llegan a que el niño sufra menos, a que decidas qué va a hacer y que no le diga a un padre de venga, puedes hacer lo que te dé la gana y luego llegue el otro y diga, no, no, en mi casa esto no lo puedes hacer, ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¿Quién te lo ha enseñado? Porque están dos Importante. personas dando órdenes totalmente diferentes a dos niños que están desorientados, de que están desperdigados, que un día pasan en casa de la madre, otro en el del padre, y la estabilidad tanto emocional como de vida no está existiendo. Claro, entonces eso puede ser uno de los problemas, ¿no? La desestabilidad tanto de un sitio como emocional, al final produce ansiedad, ¿no? Entonces, vamos a ir al siguiente tema, que sería el cómo combatir la ansiedad, ¿no? O un poquito decir tips para llevarlo un poquito mejor, o qué es lo que puede funcionar. Yo en mi caso, yo lo que pienso es dedícate tiempo. Pégate una ducha, algo que te guste, en el sentido de despejarte, algo que te venga bien. Por ejemplo, a mí me gusta jugar, me gusta hacer streaming, pues me dedico, le echo tiempo a eso, ¿no? Para despejarme, para evadirte un poco. O darte una ducha, pero haz algo que te guste. Por ejemplo, una ley que yo uso es que si pasa algo malo, tengo que hacer algo bueno. Para compensar el día y que diga, pues tío, ha valido la pena, merece la pena esto. Que no sea un día más, sino el día, ¿sabes? Entonces, ¿qué tips tenéis vosotros o qué podéis decir para que así algo variado que pueda funcionar a la gente o para relajarse? Por ejemplo, yo vi un vídeo hace poco de que decían que cuando tenías mucha ansiedad tenías que, para centrarte en el aquí y en el ahora, tenías que decir, por ejemplo, 3 objetos y 3 colores, ¿no? Y de esa forma como que te despeja ese momento y deja de pensar en los problemas y te centra en el presente, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo se podría evitar sacarte los problemas de la cabeza? ¿Qué es lo que buscas realmente? ¿Algo en el momento, por ejemplo? Claro, porque, por ¿O algo ejemplo, que dure en el tiempo? hay gente que tiene ansiedad y lo suyo sería ir a un psicólogo, ¿no? Pero si no tienes ese dinero para ir a un psicólogo, ¿qué puedes hacer cuando tienes o un ataque de ansiedad o tienes ansiedad tipo que no puedes dormir por la noche porque le estás dando vueltas a las cosas o lo que sea? ¿Cómo se podría Vale, creo gestionar que ese? es que creo que son tipos diferentes de lo que está hablando. Me refiero. Puedes tener ansiedad, perfecto. Algo muy difícil se te va a ocurrir dentro de poco y no sabes cómo afrontarlo y sientes muchos nervios, no sabes cómo, bla, bla, bla.
Bien. Yo veo 3 niveles. Uno de lo que puedo hacer ya de ya, uno de lo que puedo hacer, lo segundo, lo que puedo hacer a lo largo del día o a lo largo de la semana. Y el tercero, creo que es el más importante, un hábito que te prevenga para futuras situaciones similares. Es decir, no todo es, mira, por ejemplo, hay una estrategia que es ¿cómo era? Uno que era el más estático, que era el cortar la cadena de pensamientos que te lleva a pensar de esa manera. Por ejemplo, estoy pensando en algo malo, en algo malo, en algo malo, que me lleva a ansiedad, estrés, bla, bla, cortas con ello. Prácticamente es dar un golpe en la mesa o pegar un grito o simplemente, fuera, adiós, no pensar en eso y darte un paseo. Eso corta con tu línea de pensamiento ahora mismo, pero no arregla absolutamente nada. Te quita el malestar de ya. A lo largo del día, una de las estrategias que más me gustan a mí, en la de a partir de las 8 de la tarde, por ejemplo, no se habla de esto. Pero no se habla ni se piensa, te distraes o lo que sea, porque no quieres irte a dormir con mucha rayada en la mente porque sabes que el descanso es Claro. importante. Pero por último, necesitas tener un hábito que haga que tu día a día te esté defendiendo ante posibles situaciones negativas. Y una de ellas está el aceptar que sí o sí te van a pasar cosas negativas. Lo importante es saber cuáles son tus herramientas. Y una vez que sepas cuáles son tus herramientas, y ahí ir trabajando poquito a poquito. Quizás los psicólogos utilizamos mucho el autorregistro, pero Inma estará de acuerdo conmigo que muchas veces hay registros muy importantes que no somos conscientes de ello, pero hasta que no lo hacemos no sabemos que tenemos herramientas, que hemos pasado por cosas duras y hemos salido adelante. Entonces, no me enfoques tanto. Ahora le voy a pasar la palabra a Inma porque ella sabe de lo que hablo. Por ejemplo, los diarios, lo que se llama diarios de gratitud, que últimamente se ha comprobado que científicamente que son los más importantes a la hora de establecer tanto una alta autoestima, un concepto con el que tengo bastantes problemas, y una sensación de sentirte bien con tu propia vida. No sé si me entiendes. Ujú. Si tú haces un diario cada día, por ejemplo, ahora puedes pensar, mira, rápidamente, puedes pensar en 3 cosas por las que estés agradecido. 3 cosas porque es rápido, simple, fácil y no tienes por qué anotarlo. Los registros normales van de entre 5 a 15, pero la cosa está en que ahora mismo pienses en 3. Si, por ejemplo, yo te dijera 3 cosas que tenías que hacer hoy y que no has hecho, tu autoestima baja. Pero si luego piensas en 3 cosas con las que te puedes sentir orgulloso, no, agradecido, que incluye una taza de café o el haberte pegado una ducha tranquilo o el haber ido a pasear tranquilamente, da la casualidad que entre lo bajo que te has sentido por lo que te he dicho y lo alto que te ha puesto, estás en un estadio intermedio. Somos así digamos, manipulables. Por eso tengo muchos problemas con la palabra autoestima. No es que en general me odie o es que en general no, sino que centro mi atención hacia las cosas buenas o malas que hago y eso tiene mucho que ver con tu temperamento. Le estoy dando demasiadas vueltas a lo que quiero decir. No, sí, me voy mucho por este tema. Si quieres algo rápido, te doy una lista de cosas que puedes hacer para calmarte, para dejar de pensar y para distraer. Pero lo más importante es crearte un hábito. Un hábito de agradecimiento. Puedes hacer un autorregistro todos los días de al menos 3 cosas de las que estés orgulloso o agradecido Claro, ese día. eso también lo vi yo, ¿no? De que lo dijeron, si no me equivoco, en el hormiguero, de que eran apuntar 3 cosas buenas que te hubieran pasado en el día, ¿no? En un papelito. Y que a partir de ahí tu mentalidad iba a acabar siendo más positiva, ¿no? Sí. Y lo mejor de todo, el ser humano, tanto en lo bueno como en lo malo, entra en bucles, tanto en pensar, hoy he tenido que hacer esto, no lo he hecho, he tenido que hacer lo otro, y te metes en tu nube, como al decir, otra, he hablado con este, he hablado con lo otro, y el día siguiente, he hablado con este, aunque me gustó cómo hablé ayer con esta otra persona, voy a llamarlo. Y quieras que no, ya estás haciendo algo que sabes que te siente bien, y lo anotas ese día. Y el día siguiente y el siguiente posiblemente hablas con varias personas y quieras que no, estás estimulando lo bueno de tu vida. Efectivamente. Pero muchas veces hay que agarrar lo bueno que tienes y que no te estás dando cuenta y ponértelo delante de la cara porque lo olvidas. Claro, entonces el problema es que no estamos acostumbrados a ver lo bueno. De hecho, también Ujú. por esa parte viene la primera sección, que es desinformando, ¿no? Porque en las noticias siempre noticias malas, que si COVID, que si política, no dicen nada bueno, nada que nos haga Totalmente. centrarnos nuestra vida en
algo positivo, tomarlo como algo positivo. Entonces, ya que No, la tele no lo hace, hacerlo nosotros, ¿no? De decir nuestra además noticia. podemos ir muchísimo más sencillo que todo esto. No tienes por qué responderme. Si te digo, piensa 3 defectos tuyos, te salen automáticos y me dices 3 perfectos. Literal. Así, pero si te digo, dime 3 cualidades tuyas, ahí te tienes que poner mucho a pensar. Te cuesta, dices, ¿qué tengo yo bueno? ¿Por qué? Porque estamos mucho, nuestra mente encuentra fácilmente lo negativo, pero estamos dejando de lado todo lo positivo. Y deberíamos de tratarnos como tratamos a nuestros amigos los tratamos bien, ¿no? Nosotros mismos somos la persona que vamos a estar desde el principio de nuestra vida hasta el final de ella. Somos más importantes que cualquiera de nuestros amigos, porque a esas personas las tratamos tan bien y a nosotros nos tratamos tan mal. Deberíamos de cambiar un poquito cómo nos tratamos y empezar a tratarnos bien, a mimarnos, a consentirnos un poco, a hacer cosas que nos gustan, como si te gusta el olor de una vela, encender una vela, si te gusta el café, hacerte un café, darte una ducha, un paseo, cosas que te van a hacer sentir bien, porque así Sí, es de como... hecho, sí, 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 no, no, sí. lo que iba a decir, de hecho todo eso tiene su trampa, porque ahí te puede venir siempre la graciosa o el gracioso que dice, no, es que yo también quiero consentirme, pero es que no tengo un Lamborghini. Ya, el tema está en que no quieres un Lamborghini, lo que realmente quieres quizás es llamar la atención o ser aceptado por tu grupo o que la gente te admire y realmente tú dices, admiración, Lamborghini, cuando realmente quizás la gente valora que hables bien o que los trates bien o que, yo qué sé, que te acuerdes de su cumpleaños o que cosas de ese estilo. Pero muchas veces lo que creemos que deseamos no es que lo deseamos, esconde algo que realmente es lo que realmente buscamos. ¿Me he hecho explicar? Claro, o sea que al final lo que marca, por así decirlo, la línea, serían los detalles, ¿no? Eso que a veces nos olvidamos de lo que he dicho, de a lo mejor decir un gracias o, Totalmente. o un cómo está, o está detalles del día a día que nos olvidamos porque estamos pendientes de como dice Isma, de las cosas malas, ¿no? Mm, Y eso al final es Y un es algo, problema. Dime, sí. y es algo que puedes ayudar a otra persona inconscientemente. Sin darte cuenta, le estás ayudando y no te cuesta nada decir un gracias o un qué tal estás o cómo te ha ido el día. Y es como que estás ayudando y encima estás mostrando como que quieres saber sobre esa persona y ayudas. totalmente. Entonces, basándonos un poco en esto, estamos diciendo que para tener, o sea, para que se reduzca un poco la ansiedad, lo que hay que hacer es tener una rutina, ¿no? Que va a ser el siguiente tema de que vamos a hablar. Entonces, cómo se podría crear una rutina? ¿O cómo mantener una rutina? Uf, A ver, lo primero, antes de nada, es que una de las cosas que nos puede disminuir la ansiedad es que al crearte esta rutina, todos esos pequeños objetivos que tú tienes a lo largo del día, ves que los estás cumpliendo y eso te hace sentir bien. Por lo tanto, también eso va a ayudar a que tú sientas menos ansiedad porque te estás sintiendo bien contigo mismo. Entonces, por eso es muy bueno tener la rutina. ¿Cómo crear una rutina? Bueno, una rutina es difícil crearla. De hecho, hay estudios que dicen que hasta que no pasan 21 días que estás haciendo lo mismo, no se convierte realmente en una rutina. Entonces, hay que tener muchísima paciencia para poder conseguirlo. Eso por un lado. Yo soy de hecho, especialista en eso porque yo con el horario soy un desastre. O sea, soy un desastre. Al final me voy a las tantas y me levanto a sí. las 12 o así. Entonces, me cuesta mantener esa rutina de coger y despertarme a una hora decente. Y claro, a lo mejor llevo una semana bien, pero luego la cago un día y ya es como. No. Ya ¿Sabes? O volvemos sea, atrás. efectivamente. Y eso es como. No sé, me vuelvo loco un poco en ese aspecto de cómo puedo mantener yo una rutina. Pero claro, al final soy yo el que me di cuenta y digo, joder, tío, es que a lo mejor por no pensar tanto estoy con el móvil y al estar con el móvil me estoy alimentando el estar más espabilado y que no me entre tanto sueño, ¿no? Entonces, el objetivo sería dejar el móvil y que como te he hecho, pues como te he hecho un rato, pero al final me acabaré durmiendo, ¿no? Supongo. Yo, en cambio, soy totalmente contraria. Yo tengo una rutina
que es, me levanto, o sea, de lunes a viernes al tener que trabajar, me levanto de 8:30 a 9:30. Y los fines de semana que no tengo que trabajar, también me levanto a esa hora más o menos para mantener ese horario. Y si ese día, por la noche, me voy a dormir a las 4 o 5 de la mañana, ese día también me levanto a esa hora. Porque si acepto esas consecuencias de haberme quedado hasta más tarde o hablando o estando con el móvil, con el TikTok o la red social que sea, pero tengo que aceptar esa consecuencia que he dormido poco por mi culpa. Y el día siguiente, aunque esté cansada, pues es lo que hay. Yo, por ejemplo, en ese aspecto, Genial. yo no puedo. O sea, tenemos aquí unos casos muy opuestos. Es decir, yo si veo que tengo sueño, digo, es que estoy todo reventado, necesito dormir. La típica siesta andaluza, ¿no? Ella, como no es de Andalucía, pues no sabe lo que es eso, ¿no? Pero no sé, yo pienso que es algo complicado el tener una rutina. Entonces, un par de tips para tener una rutina, por ejemplo, un buen horario o cualquier cosa. ¿Cómo sería? Pues la clave que estáis dando vosotros mismos sin daros cuenta es que sois la mejor persona que os conocéis y sabéis lo que os cuesta algo, sabéis cómo a lo mejor por las noches, una de las cosas que te falla, Oscar, es a lo mejor mirar el teléfono. Pues sabes por dónde empezar. No mirar el teléfono a partir de determinada Es que hora, por me cuesta ejemplo. mucho. Soy un desastre en ese aspecto. Claro, pero es que no puedes intentar que de un día para otro, Claro. aunque hayas conseguido una semana, de un día para otro cambie todo maravilloso, sino que son pequeños pasitos que hay que ir dando, a lo mejor de, venga, ahora a partir de las 10 de la noche no toco el móvil. Simplemente, nada más, para ir consiguiendo ese gran objetivo que quieres. No puedes querer la tarta entera de primera, sino que tienes que primero Totalmente. coger la harina, el huevo, los pequeños Pero- ingredientes para conseguir la tarta completa. Vamos a traducirlo. En lugar de las 3, las 2. Dentro de un par de días, las 2, la 1. ¿Sabes? Claro, ir bajando un poquito el ritmo, ¿no? Al igual que despertarse. Si de normal te Sí. despiertas a las 2 de la tarde, pues el día siguiente a la 1 y a los días a las 12 y así. Y si te Vale. cuesta mucho, por cuartos de hora, no tiene por qué ser una hora completa. Totalmente. Cada De hecho, uno nos conocemos y sabemos una de cómo las podemos trampas. convencernos. Claro, claro. O sea, Te iba a decir una de las trampas. No, sí, a ver, una de las trampas Perdón. con el tema de hacerse un horario. Es que digo trampas porque a mí me ha funcionado hasta que de repente me ha dejado de funcionar porque he olvidado las bases, ¿vale? Esto es muy simple, pero no por ello fácil, ¿de acuerdo? Es como todo, es como lo de cómo ser rico, gana dinero. Es muy simple, pero no, no es fácil. generador. Uno cuando dice lo de tengo que hacerme un hábito saludable y tal, coge ahí un calendario y pone, tengo que hacer esto, y quién quiere hacer todas esas cosas y te pones a jugar los videojuegos. La trampa está en que realmente, ¿por qué no pones en papel cómo sería tu día perfecto? ¿Cómo sería un día que quisieras tener? ¿Qué dices tú? Si hago esto sería redondo, sería perfecto. Y luego lo juntas con esta otra técnica, que esta me encantó y esta fue la que realmente me funcionó. Hasta que luego te metes en mudanzas y trabajos y cosas y al final, como si eres como yo, eres un procrastinador de muchas cosas y tienes que volver a recalcularlo. Te haces un documentillo perfecto, bien bonito, escrito a mano, ojo, tiene mucha más implicación que hacerlo en el ordenador, hay muchos estudios que lo respaldan. Y escribes cómo te gustaría que fuera tu día. O lo dibujas o lo pones bonito, todo lo que quieras. Y ese será tu contrato de un día, ¿vale? Vas a hacer ese contrato para el día de mañana, para mañana mismo. ¡Pam! Mañana, cuando veas a las tantas de la noche que te has saltado el 80% de ese contrato, vas a hacer otro para los siguientes 3 días, ¿vale? Y dentro de 3 días vas a revisar lo que has hecho y lo que no, y vas a hacer otro para dentro de 7 días. Cuando pase el de los 7 días, ahí sí harás un contrato de 10 días. Te explico básicamente por qué. Esta técnica me encanta. 1, 3, 7 y 10. 1, porque eres súper idílico y optimista y crees que puedes hacerlo todo porque total, va a ser mañana mismo y lo tengo perfecto y lo puedo hacer en cualquier momento. No. El día siguiente verás que te has pasado por encima todo y dirás, vale, voy a ser un poco más realista. Y harás un mejor documento para los siguientes 3 días. Pero ahora vas a tener que mantener un hábito durante 3 días. No es un día, son 3.
Una vez que hayas fallado paulatinamente, porque el primer día lo harás mucho mejor que el día anterior y el siguiente un poco menos y el tercero peor, porque dirás, hostia, es que son muchos días. Lo harás para una semana. En una semana cambia tantísimo las cosas que ya puedes tener una base mental y un registro de cómo eres, qué es lo que te suele fallar, dónde son las tareas que te tienen que obligar o te tienes que obligar, ¿entiendes? Y por eso eres mucho más capaz de hacer una de 10 días. Pero cuando quieres acordar, ya han pasado 21 días. 10, 7 más 3 y 1. O sea, estamos hablando de que con esta técnica pasas prácticamente un mes entretenido para saber cómo eres. Y ya con eso ya tienes una cuenta mental de cuáles son tus hábitos. Si, por ejemplo, durante la pandemia podía hacer cosillas de Photoshop, meterme en cosas que quería aprender del tema de la web, cosillas de ejercicio físico. De hecho, tengo aquí barras paralelas y mierda que he comprado en ese. No, y salió muy bien y la verdad es que terminas haciéndote un hábito bastante interesante. Luego empiezas con las fiestas porque algo hay que hacer en esos fines de semana donde el contrato no. Huecos Los días de descanso, argumentales. ¿no? Aprovechando. Claro, pero el tema está en que si no sabes cómo eres, no vas a hacer nada bien. No vas a hacer nada bien porque tú dices, soy perfecto, puedo hacer esta edición de vídeo en 1 hora. Luego te pasas 3 porque esta imagen no la tenía y cuando la has agarrado tenía copyright y ¿me entiendes por dónde van los tiros? Sí, sí. Que Pero ya al imagínate, final como que no calculas bien, ¿no? Y te hace perder ese contrato, ¿no? Que decimos de hacer, ¿no? Cada X días. claro, claro. El tema está en que no ser muy rígido, no flagelarse, porque una cosa muy importante, si tienes miedo a cometer errores, nunca vas a hacer nada original. Todo el mundo tiene miedo a cometer errores. Sí, pero una cosa es tener una cantidad mínima de ansiedad capaz de hacer que te muevas y otra es tenerlo suficientemente alta como paralizarte. Y así vamos hilando el tema. ¿Vale? Claro. De Yo, por hecho, ejemplo, dime. vale, yo, por ejemplo, aparte de trabajar, hacer streams, también estudio online y en universidad, así que lo que hago también es el tema de la rutina, de decir, vale, pues durante esta semana tengo que estudiar este tema y este tema, y me lo voy desglosando en días, de tal forma que yo, tal como soy, me tengo una culpabilidad, entre comillas, no seré culpabilidad, pero un poquitín, sí, no sé cómo llamarle, de si no hago esa tarea que tengo ese día, me siento con esa culpabilidad de decir, hostia, no lo he hecho. Y al día siguiente me autoobligo a hacer esa tarea que me he dado para ese día. Y de esa forma tengo una rutina que me autoobligo, entre comillas, pero también me permite hacer cosas, ya que cuando lo acabo, que es cuando lo quiero hacer después de trabajar, tengo toda la tarde para mí, ya sea para jugar, ya sea para hablar, salir, lo que quiera. Y cosa que me ayuda bastante. Claro, es que comentando lo que decía ayer era de tener una ansiedad, ¿no? Que te mueva a hacer cosas. Yo vi, haciendo el tráiler, ¿no? Tuve que ver varias charlas y una de ellas decía que había un cirujano que decía que cuando le preguntaron, ¿tú cómo haces esta operación tan complicada? ¿O qué sentía cuando la iba a hacer? Y dice, yo siento miedo. Porque el miedo le produce esa ansiedad para estar atento y no equivocarse, ¿no? O sea, de ahí va un poco de los niveles de ansiedad, ¿no? Y enlazando un poco lo del contrato o contratos semanales así en tiempo para hacer 21 días de mantener una rutina, ¿cómo se podría cambiar la rutina? ¿Cómo Lo lo primero de podríamos...? todo es ver cuál es la rutina que estamos teniendo. Claro. Lo ideal es saber un poco ya lo que estás haciendo. Las cosas inamovibles, como puede ser, bueno, todos nos comemos, dormimos, las cosas que sí o sí tenemos que hacer a lo largo del día. Y ya luego identificar lo que de nuestra rutina vemos que estamos haciendo y que nos gusta, lo que debemos de mantener, y lo que no nos gusta, que es lo que deberíamos de cambiar. Y poco a poco plantearnos pequeños cambios, igual que cuando no tenemos ninguna rutina estructurada, plantearnos pequeños cambios que pueden hacer que todas esas cosas que no nos gustan pasen a ser cosas que sí nos gustan que estemos haciendo. Claro, Yo creo que eso entonces, sería lo ideal. lo que estás hablando más o menos sería más o menos como este gráfico que tenemos aquí, ¿no? Que dices de identificar un poco lo que tenemos, valorar lo que está bien y lo que está Sí. mal y plantearnos los cambios. Entonces, primero habría que comentar un poco o hacer lo que ha dicho Gerard, ¿no?
El Sí. tener 21 días conociendo un poco para luego saber qué queremos cambiar y poder cambiar ese hábito que no nos convence o no nos gusta, ¿no? Es decir, estudiarnos nosotros para detectarlo y luego cambiarlo. Y hacer otra vez Claro. el mismo paso de antes, ¿no? De mantenerlo 21 días para volver a hacer esa rutina y así, ¿no? Sería. Por ejemplo, mira, yo soy más productivo por la tarde que por la mañana. Por tanto, mi horario de trabajo ideal sería uno que me obligue a hacer cosas por la mañana. No porque fuera a tener problemas de productividad en ese trabajo y quiera aprovecharlo, no, sino porque me obligaría a estar atento desde mucho antes. Y cosas más creativas o que me puedo dejar llevar, dejarlo para la tarde, que es donde realmente disfruto haciendo las cosas. Tú me pones, por ejemplo, me pasaba mucho en el instituto. Me decían, no, tú te levantas y estás fresco por la mañana y ponte a estudiar. Y yo, por la mañana soy un zombie. De hecho, me hacen falta como 2 de estas para que empiece a ser persona. Ya cerca de las 2 se me pasa un poco la mala polla y ya empiezo a tener cara de ser humano. Y ya por las 5 en adelante estoy para lo que necesite. Pero el tema es eso, que han pasado muchos años de instituto en el que la gente no te enseña a estudiar ni a lidiar contigo mismo para intentar descubrir que realmente no tienes por qué sentirte mal porque la frase Cristóbal Colón en 1492 se te cambia de sitio, de lado y llevas media hora leyéndolo y no se te mete. Quizás tú no estás para estudiar a las 9 de la mañana, quizás tienes que ponerte a estudiar a las 6 de la tarde, como me pasaba a mí. De hecho, yo aprovechaba de 5 a 10, 5 orillas, y lo tenía ya todo estudiado y todo perfecto. Luego, claro, me sentía mal porque había pasado desde las 9 hasta las tantas del sábado, por ejemplo, leyendo una frase y que no me entraba. Y comiendo galletas siempre, o sea, las galletas, o sea, entonces, tienes que conocerlo. Primera parte, como dice ahí, primero identificar tu rutina actual, conocerte, saber dónde, en qué momento eres productivo. Como dijo Inma, ¿cuáles son las cosas inamovibles? Perfecto. La hora en la que comes es la adecuada, no tienes otra forma de cambiarlo por lo que sea, ahí se queda. Pero ¿eres productivo antes de eso? ¿Eres productivo después? ¿Tienes que tomarte sí o sí la siesta? ¿Qué tipo de trabajo tienes? Son tantísimas cosas que si no lo tienes escrito, uno, se te va a olvidar. ¿Qué significa que se te va a olvidar? Que mañana vas a tener que hacerte las mismas preguntas y tampoco te va a acordar. El papel se creó para algo. Maldita sea. Claro, Libreta, llegaste a la habitación de Posit, ¿no? boli. Diciendo un poco. Los posits son un poco contraproducentes, te vas a reír. Cuando tienes posits que dicen haz esto, tu mente ya directamente después de un tiempo las ignora. Eso es real porque a mí me pasaba. Siempre me he olvidado de una reunión del trabajo, me la puse en un post-it. La primera semana todo muy bien, me acordé. La segunda, me acordé del último segundo, la vi y dije, hostia, es verdad, tengo reunión. Y la tercera la olvidé. Y se pasó hasta que incluso me cambié de trabajo y seguía ahí en el post-it diciendo, el miércoles tienes reunión de tal cosa. Y seguía estando ahí y nunca me había dado cuenta. Hasta que un día, caminando el monitor, dije, si tengo el post-it ahí. Y lo había obviado, literalmente. Sí, 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 sí. Normal. Así Y es que tendemos a evitar aquellos que nos producen malestar. Y el recordatorio de cosas que sabemos que se nos olvidan nos producen malestar. Nuestro cerebro no es tonto, no quiere estar sufriendo todo el día. Así que, primero, recordatorios visuales que sean reforzantes, que sean buenos. Del Claro, por estilo. ejemplo, yo vi una. Bueno, una amiga me comentó una cosa que se llama la ley de atracción, ¿no? Que se trata de, por ejemplo, yo aquí tengo un tablón con fotos y palabras como para motivarme y para atraer un poco lo que quiero, ¿no? Tener las cosas que me gusten, por ejemplo, lo de el logo del programa, ¿no? De que quiero hacer el programa, de tener una idea, de poner palabras como éxito, o poner cosas que para mí sean importantes para atraerlo eso, o nada más levantarte tengas que ver eso y ser un poco positivo, o luchar por eso Bien, bien, bien. inconscientemente. Entonces, viene Sí. un poco de lo que tú vas diciendo, ¿no? De recordarte un poco o anotarlo o ver las cosas positivas para tener un refuerzo en ese aspecto. En ese caso, sí, también hay que tener en cuenta sobre que el tema de la atracción tiene truco. Es como lo de, lo diré, lo de la homeopatía.
utiliza unas bases que psicológicamente tienen sentido y están bien, pero que no son del todo así. No sé si me entiendes. Mira, por ejemplo, ¿has leído alguna vez el libro Padre Rico, Padre Pobre? No. De Yo Robert no. T. Kiyosaki. No, muy recomendado. Piense y hágase rico. ¿Te suena? Algo ¿No? escuché de eso. Un libro de Tony Robbins. ¿Te suena Tony Robbins? ¿No? Es un coach muy importante. Da igual, no, da igual, que tengo otro libro también. El de Hazla grande de de Gary Vaynerchuk. Un nombre muy raro. La cosa está en que todos esos libros que tienen que ver, que son gente exitosa que escribe libros para que otra gente sigan esos mismos hábitos, tienen un montón de cosas en común. Muchísimas. Y se ven desde la primera página y es: fíjate un objetivo que seas capaz de visualizar de tal manera que parezca que lo tienes aquí. Y eso no significa tanto que tenga que ver con la ley de la atracción. Significa que si tú no tienes marcado tu objetivo en la vida, no sabes realmente hacia dónde dirigirte. Porque imagínate un mapa, ¿vale? De acuerdo. Y esto es una técnica muy antigua en psicología, muy antigua en psicología. Imagínate un mapa, ¿vale? Un cuadrado, tal que no tiene tinta este boli, tal que así, ¿de acuerdo? Y tú dices: no quiero ser pobre, ¿vale? Imagínate que el punto es la pobreza. Dice, no Ajá. quiero ser pobre, perfecto. Y tú estás aquí, por lo que sea, y tú quieres salir de la pobreza. Uy, ¿hacia dónde vas? Hacia cualquier sitio alrededor de la pobreza, porque tú lo que quieres no es acabar aquí, pero no sabes hacia dónde quieres ir. Claro. Entonces, una de las cosas que dice Jordan Peterson, uno de quizás el psicólogo más prominente de nuestra época ahora mismo, es el de ten en cuenta dos cosas muy importantes en tu vida: hacia dónde quieres ir, ¿vale? Y qué sitio quieres evitar con todas tus fuerzas. Y lo más importante, visualízalo. ¿Por qué? Es muy simple. Y esto es algo que la gente, lo de la ley, y esto conecta mucho con la ley de la atracción. Tú, por ejemplo, aquí no quieres estar y aquí sí, ¿vale? No se ve muy bien, X y tal, ¿vale? Sí. ¿Quieres estar? ¿Vale? Sí. ¿Qué es lo que es esto? Son 2 puntos. Sabes perfectamente hacia dónde ir. ¿De acuerdo? Y si sabes perfectamente y eres capaz de visualizar dónde no quieres estar, eres capaz de saber qué es lo que te puede haber llevado hasta allí, qué es lo que puedes haber hecho para acabar en ese sitio. Y si eres capaz de visualizar al 100% dónde quieres estar, te vienen preguntas del estilo: ¿cómo se puede llegar hasta ahí? ¿Qué necesito para llegar hasta allí? ¿Qué no sé qué? ¿Sabes lo que te digo? Y poco a poco te vas creando el caminito que te puede llevar para allá. Y si tú quieres conseguir, imagínate, $1.000.000, que hay un montón de formas de hacerlo, pero que la gente no se hace las preguntas como, por ejemplo, ¿qué es el mercado? ¿Qué es un valor? ¿Qué es el dinero? ¿Cómo ha surgido? ¿Qué utilidad tiene? ¿Es un fin? Son preguntas que nadie se hace a menos que tenga un objetivo muy visualizado. Porque mira, quiero ser famoso, puedes ser famoso de muchas maneras. La más rápida y la más simple y la que te hará quizás inolvidable en un grupo de gente: matar a alguien. De la noche a la mañana sale en las noticias, una familia sí o sí te recuerda de por vida, otra no te querrá ver y serás la comidilla de todas las noticias durante una semana. Pero quizás no es el objetivo de la persona. Quizás la fama tiene más que ver con sensaciones positivas. Ah, ya tenemos algo. ¿Entiendes por dónde va la cosa, no? Ajá. Sí, No sí, sí, es, si sí, tú te sí. centras en quiero esto, no te estás haciendo las preguntas adecuadas. Pero ahí está el tema. Quiero esto, pero quiero visualizarlo bien. Ah, espera, ¿cómo estoy? ¿Estoy trajeado o estoy hecho un pordiosero? Ah, vale, de acuerdo, no sé qué es cuánto. Otra forma de hacerse también muy famoso es ser la persona más pobre del mundo y morirse enfrente del ayuntamiento, que te va a pillar el país y va a decir: mira, un vagabundo de hace 20 años se ha muerto. ¿Sabes por dónde van las cosas, no? Tienes que Claro. especificar qué es lo que quieres. ¿Y por qué digo que conecta con la ley de la atracción? Porque si eres capaz de visualizarlo, significa que te estás preparando para todo lo que tiene que ver a su alrededor. Y todas las personas no se dan cuenta, pero tienen oportunidades todos los días. La diferencia está en que si tú lo tienes muy visualizado, te estás preparando para cuando pase el tren, ser capaz de pillar un sitio. ¿Me entiendes? Ujú. Pero si tú, por ejemplo, dices: me gustaría ser el rey del rap,
y no estás desde ya rapeando y aprendiéndote versos y letras y bases y estilos y rutinas y tal, cuando pase la oportunidad de que alguien te escuche, ¿dónde está tu SoundCloud, tu YouTube, tu TikTok, tus ideas, tus versos, tu forma de hablar? Ah, no, que tú esperas que una persona diga, oh, mira, soy un productor, voy a meterme en ese edificio cualquiera a tocar botones al azar hasta que encuentre un rapero posiblemente exitoso. Pues no va a ocurrir. Hay oportunidades todos los días. La gente se prepara para que cuando les pase por delante, ser capaz de pillarlo. Pero primero tienes que prepararte para que ocurra o no ocurra, tener las herramientas para afrontarlo. ¿Me entiendes? Ujú. Ahora mismo un montón de gente está hablando sobre lo que está haciendo Ibai y no sé qué. Bueno, pues ese hombre ahora mismo ha demostrado tener más capacidad de habla y un mejor corazón que muchos periodistas que llevan 20, 30 años en ese proyecto. Y con mejor salida, con mejores ideas, con mejores proyectos, con más capital, Claro, porque se pero ha todo preparado. viene al final de ahí, ¿no? De lo que tú dices, ¿no? De marcarse un objetivo y hacerse la pregunta correcta para saber cómo encaminar hacia allí, ¿no? Claro, y lo más importante, si tú, por ejemplo, no quieres acabar en la pobreza, hay muchas cosas que no puedes controlar. Pero si estás derrochando todos los días comiendo fuera en restaurantes caros, pues uno, no vas a llegar a ser rico, posiblemente, probablemente, o yo qué sé. Y dos, posiblemente termines en la ruina más rápido de lo que parece, porque son hábitos que te va generando. Mucha gente, hubo un documental hace tiempo que un montón de personas no querían ahí en Estados Unidos dejar de percibir ciertas ayudas porque eso mermaba su calidad de vida. Y levantarse todos los días para ir a Starbucks y comprar un montón de café lates con comida basura les parecía una calidad de vida alta. Y eso lo vemos mucho si decimos no entiendo por qué eso se llama calidad de vida alta. Y luego te enteras de que muchas tiendas lo que se encargan es no de dar, no de vender productos premium, sino venderle a la gente normal formas para que crean que son premium. No sé si me entiendes. Claro, El de ahí estilo, viene un poco también lo de, es que no me acuerdo cómo se llama, pero esto que está haciendo todo el mundo, ¿no? De comprar de AliExpress y lo venden en una página. lo de Shopify y cosillas de ese estilo. Efectivamente. No, que se cree que Hay a lo mejor es un diferencias. producto más tal, pero al final viene de que lo puedes comprar tú. Lo que pasa es que a lo mejor como tarda más tiempo, lo que sea, decides hacerlo a través de otro método y te crees que Ujú. es distinto, pero realmente es lo mismo que podrías comprar tú. Claro, pero ahí está el tema. ¿Qué valor le das tú como intermediario? Porque yo, por Claro. ejemplo, hay gente que hace lo mismo y lo vende en Amazon y es totalmente legítimo. Si ellos se encargan de que yo tengo un problema y me lo cambian gratis y se encargan del envío y se encargan de que sea roto o me lo reparan en cualquier momento, son unos buenos intermediarios. Pero soy yo quien tiene que hablar con el chino, esperar una semana, esperar a que venga luego el paquete y pagarme yo el envío. Quizás no es algo que yo esté dispuesto a hacer y Claro. quizás ellos sí. Entonces, claro, yo le pago al intermediario para que se encargue. Eso sería darle valor a algo. Pero si voy a cambiar AliExpress por Wish, estoy en las mismas, como dices tú. Claro. Yo creo que muy relacionado con lo que está diciendo Gerardo también, es que muchas veces tenemos el miedo de cambiar algo por eso de que no sabemos cómo va a ser, de que ese cambio va a ser por mejor, va a ser por peor. Nos da mucho miedo cambiar cualquier cosa, aunque sea muy pequeña. Es algo desconocido, hablando de desconocido. Y, y lo que debemos de visualizar un poco es ese sitio en el que no queremos estar, donde no queremos acabar, para que el miedo a algo desconocido no sea lo que nos paralice, sino que ese miedo a lo que no queremos sea el que nos movilice hasta conseguir lo que sí queremos. Entonces, debemos de cuidar mucho dónde ponemos el ojo, dónde focalizamos nuestra atención, para quitarnos el miedo a lo que no conocemos por miedo a yo no quiero llegar aquí. Claro, entonces hablando un poco de miedo, bueno, eso hablaremos también en el próximo programa, ¿no? Un poco de reflexiones de miedo, de problemas de comunicación. Que yo pienso que también es muy interesante, ¿no? El cómo enlazar la confianza con los problemas de comunicación, cómo todo un poco va englobalizado, ¿no? Y hablando un poco Hay, de... Dime, dime. bien. No, que hay una técnica que se utiliza en psicología muchísimo, absolutamente para todo. Quédate en esto, se llama desensibilización sistemática. Es lo más básico y absurdo. De hecho, lo puedes hacer con todo. Es lo siguiente.
te imaginas una escalera con un montón de peldaños, ¿de acuerdo? Y si lo único que tienes que hacer es ir poniendo en cada peldaño algo que te estrese. Algo que te estrese, que te dé ansiedad, algo que no te guste, algo que quieres conseguir, que está aquí, pero cuyo proceso te lo haga más fácil. La desensibilización consiste de esto. Por ejemplo, no me gusta el picante y me encantaría ser capaz de comerme una de estas enchiladas súper picantes. ¿Qué tengo que hacer? Pues empezar con un poco de pimienta negra, un poco de pimienta luego blanca y en cada peldaño ir añadiendo de tal manera de que el paso de un nivel a otro sea exactamente igual de duro al principio que al final. Pasar de una comida normal a un poquitín de pimienta negra tiene que ser igual de doloroso o difícil para mí que en el último extremo en comerme una guindilla a comerme tabasco. ¿Me entiendes? Claro. Pero esto lo puedes hacer con absolutamente todo. ¿Tienes miedo a hablar en público en un simposio con 300 personas? Prueba a pedir la hora a la gente a la calle, mañana le hablas un poco de algo que escuchaste en la noticia con otra persona, pasado mañana compras el pan y le hablas a quien te lo ha vendido y poco a poco vas escalando de tal manera que pases de hablar con 10 personas a hablar con una multitud y al final des tu propio simposio. Pero el tema está en que la desensibilización sistemática se utiliza con absolutamente todo lo que quieras conseguir y te da miedo. Y es Un pequeño pasito. básico. Pasito a pasito, exacto. Entonces, ya que estamos casi acabando, ¿cómo daríamos unos tips para el próximo programa y que así nos puedan comentar un poco? Por ejemplo, tú me comentaste, Isma, de que había como una aplicación, ¿no?, para mantener una rutina. Una de las cosas que nos puede ayudar mucho a cambiar algún hábito y poder fecharnos, como él decía, como Gerardo decía, de ese contrato de un día, de 3 días, de una semana, pues, ¿qué tenemos siempre a la mano? El teléfono. El teléfono ahora mismo nos está sirviendo para todo, que si lo utilizamos para trabajar, para llamar, puede ser nuestra agenda personal. El teléfono lo es todo. Es nuestro medio de comunicación y nos organiza y demás. Entonces, una de las cosas que nos podría ayudar muchísimo es tener una aplicación que se llama Habit Now, que tú... Habit, ahora, Now, N-O-W, por si acaso lo Haga la pronuncio promo. mal. No me pagan por esto, pero me parece muy interesante esa Sí, sí, aplicación. sí. En la que tú le vas indicando qué días quieres tener ese hábito y te puedes poner incluso recordatorios y lo único que tienes que hacer es checar de que lo has hecho cuando lo hayas hecho. Entonces eso a lo mejor puede ayudarte mucho a dar esos pequeños pasitos y organizarte la semana con las nuevas rutinas que quieras. Pues entonces, para el próximo programa, yo personalmente me voy a hacer lo del contrato de ayer con el tema de eso y a ver si consigo un poco estabilizar un poquito el horario que tengo y ya iremos contando un poquito semana a semana, ¿no? A ver cómo voy avanzando, en mi caso. Y si vosotros queréis contar en la primera sección, pues mira, sois bienvenidos y os dejo por aquí las redes sociales nuestras por si queréis contactar o lo que sea o seguirnos. Y pues nada más que decir, yo por mi parte, yo creo que ha estado bien, ¿no? Y Está bastante ya que bien. sé, hemos hablado de temas súper interesantes que me parece, como por ejemplo que es la ansiedad, ¿no? Los temas, las consecuencias y cómo podemos llevarlo un poquito mejor, ¿no? El hecho de dedicarnos más tiempo, de mirar en el presente, ¿no? Hacer un poquito un resumen de lo que hemos hablado y pues nada, mantener el contrato de 21 días, la aplicación y nada más, ¿no? Bueno, como hemos dicho en todo el programa, es muy fácil cambiar nuestra rutina. Sería tan sencillo como empezar a ver cuáles son los hábitos que teníamos. Pues nada, yo por mi parte nada más que decir, más que quedarnos con eso, ¿no? Con el tema de la aplicación, de hacer un contrato de 21 días, como ha dicho Gerard, recuérdame los días, porfa, de cómo era exactamente. Primero era 3 días, luego 1, luego una semana. Sí, sería 1, 3, 7 y 10. En total son 21 días. Y es la forma, digamos, más chula en la que te puedes conocer a ti mismo. La verdad es que se ve entretenido, ¿no? Y como entretenido este programa. Así que nada, por mi parte ya lo dejamos por aquí. Muchas gracias y hasta la próxima. Venga, bye. Adiós.